Capítulo 6. Oculta varios pisos por debajo del dojo, en el más profundo subsótano de la mansión, la sala de observación era, como correspondía, silenciosa como una tumba. Varios bancos de mármol jalonaban la estrecha cámara, orientados en dirección a lo que parecía ser un muro de piedra desnuda. Un solitario espejo de grandes dimensiones decoraba el granito pulido. El alto techo abovedado concedía al lugar el aire de una catedral gótica. Selin se estremeció al entrar en la cámara. El aire acondicionado de la sala de observación se mantenía constantemente a una temperatura que resultaba incómodamente baja hasta para un muerto viviente. El eco de sus pisadas resonó ruidosamente en la sepulcral quietud de la cámara mientras se acercaba al espejo y contemplaba con aire pensativo su reflejo. Su rostro inexpresivo ocultaban las turbulentas ansiedades y pensamientos que la atormentaban por dentro. Todo está ocurriendo demasiado deprisa, pensó. 2 vampiros muertos, la víspera del despertar. Un zumbido electrónico saludó su llegada, y el aparente opaco espejo se volvió al instante transparente. Al otro lado del cristal apareció una sala de seguridad. Un vampiro llamado Duncan manejaba los controles. Alzó una ceja inquisitiva, y Selin asintió. Sabiendo para qué estaba allí, Duncan pulsó un botón del panel de control. El resto de la pared de piedra se abrió por la mitad y se separó. Detrás de ella había una gruesa ventana de plexiglas. Selin se adelantó un paso y escudriñó el interior de la sombría cámara que había al otro lado del cristal. Apenas iluminada como una caverna, la cripta era el corazón del lento latir de Orthogath. Unos peldaños de granito pulimentado conducían a un área rehundida que se veía con claridad desde la sala de observación. En el centro de aquella especie de grada invertida, alojadas en el interior de un patrón concéntrico de círculos célticos entrelazados, había 3 brillantes losas de bronce en el suelo. Cada una de esas losas circulares estaba decorada con una solitaria letra ornamental. A por Amelia, M por Marcus y V por Víctor. Selin observó esta última con ojos llenos de angustia. Se apoyó en la barrera de plexiglas que la separaba de la tumba de su sire. Su frío aliento cubrió de vaho el aún más frío cristal. «¿Cómo desearía poder despertarte, mi señor?», pensó anhelante. «Necesito desesperadamente tu fuerza y tu sabiduría. Todos la necesitamos». Una serie de bustos de mármol que conmemoraban a muchos de los más grandes guerreros y líderes del aquelarre jalonaba el alargado pasillo. Este esfuerzo por inmortalizar la grandeza era bastante superfluo, habida cuenta de que los individuos honrados por él gozaban ya de la bendición de la vida eterna. Pero hasta los vampiros tienen su ego y sus sentimientos. Erika caminaba por el vacío pasillo, mordiéndose el labio inferior con tal fuerza que notaba el sabor de su propia sangre. La otra criada, Dominique, se había marchado a hacer otro recado, pero Erika apenas había advertido la desaparición de su compañera. Aún le dolía el corazón por la despreocupada manera en que Craven la había despedido. El tono áspero e indiferente de su voz resonaba aún en sus oídos. «¿Cómo ha podido tratarme de esa manera?», pensaba embargada por la agonía. «¿Es que no sabe lo que yo haría por él?». Si quería ser honesta consigo misma, Erika tenía que admitir que la atracción que sentía por Craven no solo estaba inspirada por la belleza y carisma innegables del vampiro. La envidiable posición que ocupaba en la jerarquía del aquelarre resultaba para ella tan irresistible como su mente y sus facciones. Como relativa recién llegada al aquelarre que era, con menos de una vida mortal a sus espaldas, Erika estaba atrapada en el peldaño más bajo de la Orden de los Vampiros. Y no se le ocurriría mejor manera de ascender que unirse al más poderoso Noferatu de toda Europa. Aunque había nacido humano, a diferencia de los antiguos de sangre pura, Craven seguía siendo un vampiro al que había que tener muy en cuenta. Y Erika había pasado muchos días largos apartada del sol, en los modestos aposentos de los criados que compartía con otros 4 o 5 recién llegados, fantaseando sobre cómo sería reinar en la mansión como consorte regia de Craven. Pero a él lo único que le interesaba es esa máquina de matar con el corazón helado, Selin. Un busto de Craven,
con el regio perfil capturado en la piedra cincelada, llamó su atención. Se apartó a propósito de su camino y derribó el busto de su pedestal. La esculpida cabeza cayó al suelo y estalló en un billón de fragmentos. Los fragmentos blancos como la nieve del mármol roto rodaron por el suelo en todas direcciones. «Así no eres tan guapo, ¿verdad, señor mío?». Un momento de deleite vengativo dio paso a la alarma cuando comprendió lo que acababa de hacer. Se detuvo en seco y contempló el estropicio que acababa de organizar. Presa del pánico, cayó de rodillas junto a los restos del busto. Tras lanzar una mirada furtiva a su alrededor, empezó a recoger apresuradamente los acusadores fragmentos y los ocultó detrás de los pliegues de un gran tapiz colgante. Unas lágrimas carmesí empezaron a resbalar por sus párpados mientras su alma angustiada se rebelaba contra la cruel injusticia de todo aquello. «¿Por qué, Selín?», se preguntó amargamente, desgarrada entre la desesperación y la indignación. «¿Por qué no yo?». Selín seguía contemplando la tumba de Víctor, embargada por la tristeza, cuando Erika entró de puntillas en la sala de observación, a su espalda. Una de las acólitas que adoraban a Craven advirtió la ejecutora sin darle demasiada importancia. No se molestó en volverse. «Es una pérdida de tiempo, ya lo sabes», dijo la criada pocos momentos después, tras esperar en vano a que Selín reaccionara a su presencia. «¿El qué?», preguntó Selín. Siguió mirando la cripta, de espaldas a la vampiresa rubia llamada Erika, si no recordaba mal. Haciendo copio de todo su valor, Erika se acercó a la atribulada guerrera. Hizo un ademán despreocupado en dirección a la losa de metal que señalaba el lugar de descanso de Víctor. «Dudo mucho que Víctor quiera que se te hiele el culo aquí, contemplando su tumba durante horas y horas». Por primera vez, Selín se volvió para mirar directamente a la otra mujer. «No», asintió con vehemencia. Él querría que todos los ejecutores estuvieran en las calles ahora mismo, registrando hasta el último rincón de esta ciudad. Apretó los puños a ambos lados del cuerpo y dio rienda suelta a su frustración. «Maldito Craven, es un burócrata, no un guerrero». «¿Qué diferencia hay?», preguntó Erika con descaro. «En cualquier caso es un capullo». La respuesta de la chica cogió a Selín por sorpresa y la obligó a mirar con más detenimiento a la niña vampiresa. «Puede que tenga un poco más de cerebro, independencia de lo que he creído al principio». «Pero claro», dijo Erika, esbozando una sonrisa traviesa, mientras se apoyaba lánguidamente en la gruesa ventana de plexiglas. «Es un capullo diabólicamente guapo». «Aunque no puede decirse lo mismo de su gusto», pensó Selín, mientras su evaluación de Erika descendía un peldaño. «Confía en mí», le dijo, «es todo tuyo». Una expresión dolorida pasó momentáneamente por el rostro de la vampiresa rubia, lo que indicaba que Selín había puesto el dedo en la llaga, pero Erika logró reemplazarla casi al instante por una sonrisa forzada. «Vamos», dijo, «tienes que prepararte». Confundida, Selín parpadeó. No tenía la menor idea de qué le estaba hablando. «¿Para qué?», le preguntó. La menuda doncella puso los ojos en blanco, como si no pudiera creer que Selín fuera tan despistada. «¡La fiesta! El enviado de Amelia llegará en cualquier momento». «Ah, eso», pensó Selín sin demasiado entusiasmo. Su mirada pasó a la losa que marcaba la tumba de Amelia, que en el momento presente estaba vacía. En teoría, la antigua ocuparía su lugar en la cripta cuando se produjera el despertar de Marcus, pero Selín hubiera preferido otra transición de poder. Ojalá pudiéramos avanzar un siglo y hacer que despertara Víctor en su lugar. Las ratas y arañas se alejaron escabulléndose del cuerpo cada vez más frío, aterradas por el sonido alarmante de algo grande y poderoso que avanzaba por el mohoso tren de drenaje. Aunque la lluvia había dejado momentáneamente de caer en las calles de la ciudad, por todas las alcantarillas quedaban charcos grasientos como testimonio del diluvio. Se oía el chapoteo de unas zarpas colosales al pisar los charcos de agua apestosa, mezclado con el sonido de unas garras de hueso que arañaban el suelo de ladrillos del túnel. Pequeños rayos de luz se filtraban por las oxidadas rejillas del techo y proyectaban la sombra de una bestia enorme sobre el tosco e irregular suelo.
Hubo un crujido y un chasquido de huesos que perturbó aún más a las alimañas que tenían su morada en las alcantarillas, y se produjo una grotesca metamorfosis entre las densas sombras. El tupido pelaje emitió un susurro crepitante al convertirse en una tez morena y casi la piña. Los sonidos animales se transformaron en gruñidos y gemidos, humanos y reconocibles. De nuevo en forma humana, Reis echó a andar pesadamente por el húmedo y ruidoso túnel. Su cuerpo desnudo estaba empapado de sangre, y tenía 4 afiladas estrellas arrojadizas alojadas dolorosamente en el pecho, que le provocaban una sacudida de agonía desgarradora a cada paso que daba. Por instinto se llevó una mano al pecho para sacarse las estrellas, pero la apartó en cuanto las yemas de sus dedos rozaron el maldito metal. ¡Jodida plata! Gritó en silencio mientras se lamía los dedos escaldados. ¡Zorra vampiresa, chupona de venas! Sus ojos humanos empezaron a acostumbrarse a la oscuridad. Reid jadeaba ruidosamente, como un perro, exhausto por sus heridas y por la espantosa tensión de la transformación. Había tratado de alcanzar a la escurridiza sangrienta que había acabado con Trix, pero sus putos shuriken le habían frenado y habían permitido que la zorra chupasangre escapara. Ahora no quedaba sino recoger los restos de Trix y regresar con Lucian para informar. Seguro que a su señor no le hacía mucha gracia enterarse de que los sangrientos habían interferido con la misión. Durante un segundo, Reid consideró las preocupantes implicaciones de la aparición inesperada de los vampiros. ¿Era solo otra expedición de caza? ¿O acaso los putos sangrientos conocían el interés que sentía Lucian por aquel mortal, Michael Corbin? No, decidió enseguida. Eso es imposible. Los sanguinarios no tienen ni puta idea de lo que estamos haciendo. De lo contrario, nuestro topo nos habría avisado. Convencido de que la confrontación de aquella noche era solo un inconveniente casual y no una especie de ataque preventivo por parte de los vampiros, Reid se sintió embargado por una confianza renovada en el futuro. Ya habría tiempo para dar con Corbin. Por el momento tenía otra cosa que hacer. Echó a andar por el túnel, alargando las manos hacia las paredes de tanto en cuanto para sujetarse. Se le llenaron los brazos de limo mientras regresaba al trecho de túnel empapado de sangre en el que se había encontrado la despreciable vampiresa inclinada sobre el cuerpo sin vida de su compañero de manada. Trix seguía en el mismo sitio en el que lo había dejado, tendido de cara al techo en un charco de sangre y barro, y con una expresión de agonía en el humano rostro. Un rastro de heridas sanguinolientas recorría todo su pecho. No cabía duda sobre la causa de su muerte. Reid advirtió con preocupación que su arma había desaparecido. Echó la cabeza atrás y profirió un rugido de rabia y lamento. Trix no era más que el último miembro de la manada en caer presa de los sangrientos y su repugnante plata. No podía esperar a ponerle las manos encima a la maldita vampiresa y hacerle pagar por la muerte de Trix. Contempló el cadáver lleno de plata con sangre en los ojos. Podría ser peor, se consoló. Con el pecho manchado de sangre, el licántropo, herido por la plata, se inclinó y, gruñendo de dolor, cogió en brazos el cadáver del muerto. Al menos esta noche hemos matado 2 sangrientos, el doble de los hombres lobo que ha podido reclamar la zorra vampiresa. Aún notaba el fuerte sabor de la carne del descuidado sangriento macho entre los dientes, y la munición ultravioleta había funcionado exactamente como les habían prometido, y había incinerado desde dentro al otro vampiro. 2 de ellos por uno de los nuestros, reflexionó. No es mala proporción. Solo esperaba que Lucian pensara lo mismo. Encorvado bajo el peso de su triste carga, Reid rechinó sus pasos por el antiguo sistema de alcantarillas. Hacia abajo. El cuarto que Selin tenía en la mansión era casi tan espartano como el dojo del último piso, aunque la elevada posición que ocupaba en el aquelarre la hacía acreedora a una suite completa, con un balcón que daba al jardín delantero. El mobiliario era más bien escaso. Una mesa de acero de aspecto moderno le proporcionaba un sitio para trabajar, mientras que un diván ricamente tapizado le permitía descansar la cabeza cuando decidía hacer una parada. El retrato de una familia humana, formada por un padre, una madre, 2 hijas y un par de gemelas, ocupaba un lugar de honor en la mesa. Una foto enmarcada servía como recuerdo y como inspiración, y recordaba a Selin
¿Por qué odiaba a los hombres lobo? Como si le fuera posible olvidarlo. La luz de la luna entraba en su cuarto por la ventana del balcón y proyectaba pálidas sombras azules sobre la severa alfombra blanca que cubría el suelo. La persistente lluvia golpeteaba contra los cristales de las ventanas. Céline estaba sentada frente a su mesa, mirando fijamente la pantalla iluminada de su ordenador portátil, que ahora contenía el disco de memoria de la cámara digital de Rigel. Vestida todavía con la misma ropa, pasaba rápidamente las fotos que su compañero había sacado durante su vigilancia. Sus labios se abrieron para mostrar los colmillos, y emitió un suiseo venenoso al ver a los dos licanos asesinos vestidos de calle. Si pudiera exterminarlos a los dos, pensó, presa de un odio insaciable que no conocía descanso. No bastaría con la sangre de un solo licano para vengar la muerte de un ejecutor. Erika pasó por detrás de ella, con un elegante vestido entre las manos. El vestido, de color turquesa, tejido a mano e importado directamente desde París, se ajustaba a la perfección a las medidas de Céline, que habían permanecido intactas a lo largo de las generaciones. La solícita doncella había seguido a Céline hacia sus aposentos, obedeciendo en apariencia las instrucciones de Craven. Al ejecutor le hubiera gustado que Craven estuviera tan preocupado por las actividades de los licanos como por la gran recepción de aquella noche. La vampiresa rubia se acercó al espejo con marco de cromo que colgaba de una severa pared blanca. Posó delante del espejo, sosteniendo el vestido de encaje delante de su propio cuerpo. «Oh, sí», dijo con el tono de un adolescente. «Definitivamente tienes que ponerte esto. Es perfecto». Dio una elegante vuelta delante del espejo, y a continuación añadió entre dientes. «Puede que demasiado perfecto». A pesar de estar concentrada en las fotos digitalizadas, Céline no dejó de advertir el tono de envidia que supuraba la voz de la joven vampiresa. Erika se encontraba a décadas de distancia, tanto en poder como en prestigio, de un atuendo tan elegante. El pequeño y corto vestido que llevaba la sirvienta era considerablemente más barato y más vulgar, lo que hacía que pareciera una cabaretera londinense más que una aristócrata no muerta. Sin embargo, los celos de la joven suponían la menor de las preocupaciones de Céline mientras la dirigente ejecutora seguía examinando las imágenes digitales en busca de alguna pista sobre la misión que había llevado a los licanos a la ciudad. ¿A dónde pretendían dirigirse en el metro?, se preguntó. No le cabía la menor duda de que lo que pretendían no era nada bueno. Aquí hay algo que no encaja. Una melena de pelo castaño empapado, unida a un rostro atractivo e inocente, atrajo su atención. Qué extraño, pensó al reconocer al norteamericano bien parecido en el que se había fijado en la plaza Frederick. Curiosamente, el guapo joven aparecía en muchas de las fotos tomadas aquella noche, aunque a menudo estaba desenfocado o aparecía en los márgenes de las fotografías. El norteamericano era a pesar de todo una presencia continuada en las imágenes que pasaban en sucesión por su pantalla. ¿Una mera coincidencia?, se preguntó Céline, ¿o algo más? Cerró los ojos y examinó sus propios recuerdos. En su mente volvió a ver al joven caminando a toda prisa bajo el aguacero, y a continuación haciendo cola para subir a las escaleras mecánicas que llevaban al andén del metro. Seguido momentos más tarde, recordó ahora por Reis y Trix que caminaban entre la descuidada muchedumbre, con algún propósito oscuro, como lobos hambrientos en pos de su presa. Recordó al licano de menor tamaño balanzándose sobre el joven norteamericano, con las garras extendidas. Sus oscuros ojos se abrieron de repente. «Iban detrás de ti», murmuró al caer en la cuenta. «¿Pero por qué?». Abrumada por una renovada sensación de urgencia, empezó a trabajar febrilmente con el teclado y el ratón de su ordenador. Tras seleccionar rápidamente la mejor foto del anónimo transeúnte, la amplió y ajustó su enfoque. Las facciones cinceladas del joven aparecieron en claro relieve, y quedó claro que era el mismo individuo que había llamado su atención en la ciudad. Llevaba una chapa de identificación o algo parecido en la solapa de la chaqueta. Amplió la imagen sobre el pequeño rectángulo laminado, que resultó ser una placa de identificación para el personal de un hospital en la que se leía el nombre de Michael Corbin. Céline se reclinó en su asiento mientras examinaba con mirada inquisitiva los cálidos ojos castaños del misterioso desconocido. «¿Quién eres, Michael Corbin?», se preguntó mientras apoyaba la barbilla en las manos. «¿Y por qué andaban detrás de ti esos licanos?».
Le había perdido la pista a Corbin una vez que el tiroteo había comenzado, pero dudaba que hubiera acabado en los túneles del metro con Reis y ella. Recordaba el gratificante sonido que habían hecho sus estrellas de plata al clavarse en el velludo torso del hombre lobo. Lo más probable era que la bestia herida se hubiese visto obligada a abandonar a su presa, al menos por algún tiempo. Probablemente escapó para lamer sus heridas en alguna parte, imaginó. Pero, ¿por cuánto tiempo? Aunque no hubiera podido explicar el porqué, Selene sabía que era de vital importancia localizar a Michael Corbin antes de que lo hiciera Reis y sus hermanos de raza. Para aquellos lobos significaba mucho más que carne fresca. Es guapo, comentó Erika, asomándose por encima del hombro de Selene. Había olvidado que la criada seguía en la habitación. Para ser un humano. ¿Quién es guapo? Preguntó una tercera voz. Selene y Erika se volvieron al mismo tiempo y se encontraron con Craven, resplandeciente en un traje nuevo de Armani, de pie en la entrada del aposento. En su interior, Selene reprimió un estallido de indignación. El regente ni siquiera había creído necesario llamar antes de entrar. Erika, por otro lado, adoptó de inmediato sus modales de humilde criada. Bajó los ojos, se inclinó con mansedumbre y salió de la habitación sin hacerse notar y agachándose bajo el brazo extendido de Craven al salir al pasillo. Selene se quedó a solas con el regente. Sin esperar a ser invitado, éste entró en los aposentos privados de la ejecutora con las manos a la espalda. Caminó hasta la ventana del balcón y se asomó a la tormentosa noche. «¿Tengo que recordarte?» dijo con aire condescendiente, «¿que esperamos invitados muy importantes?» «No», respondió Selene con voz neutra. «Erika lo ha hecho a menos 20 veces en la pasada hora». Craven le dio la espalda a la ventana y dirigió a Selene una mirada dolida. «Entonces, ¿por qué no te has puesto algo más apropiado?» Dirigió la vista al vestido de seda que Erika había dejado doblado sobre el diván. «Ya sabes que quiero que esta noche te sientes a mi lado». Selene no hubiera podido pensar en una perspectiva menos halagüeña, aunque no hubiera tenido asuntos más importantes de que ocuparse. «No estoy de humor», dijo. «Llévate a Erika. Se muere por estar a tu lado». Craven sonrió, a todas luces divertido por las ridículas pretensiones de la criada. Se acercó al asiento de Selene y se inclinó hacia adelante hasta que su torso rubicundo estuvo demasiado cerca de ella para el gusto de ella. «Estoy seguro de que es así», susurró, «pero todos saben que eres tú a quien deseo». «¿Y qué?», pensó Selene, aburrida más allá de toda medida de las intentonas de Craven. Habían repetido aquella misma escena incontables veces en el pasado. Esperaba que después de todos estos años hubiera cogido la indirecta. Su aliento cálido y con un intenso olor a plasma resultaba desagradablemente caluroso sobre su mejilla. Trató de darle un beso, pero en el último segundo ella lo esquivó con habilidad. Un truco que, por desgracia, había tenido ocasión de perfeccionar a lo largo de las décadas. Contrariado por su rechazo, Craven se irguió en toda su estatura, muy rígido, y se echó atrás la leonina melena negra. Con el ceño fruncido, pasó una mirada desdeñosa sobre las botas y la ropa de Selene, que todavía mostraban los sucios recuerdos de su visita al mohoso sistema de alcantarillado de Budapest. «Si quieres mi opinión, creo que te estás tomando demasiado en serio todo este asunto de los guerreros». Se volvió hacia el retrato enmarcado de la familia que descansaba sobre la mesa. «No puedes cambiar el pasado, por muchos licanos que mates». Su mirada insensible dejó un rastro de imaginarias huellas viscosas sobre el precioso retrato. «Lo sabes, ¿no?» Selene le lanzó una mirada de advertencia. Se estaba acercando peligrosamente a un terreno que para ella era sagrado. Comprendiendo acaso que había ido demasiado lejos, Craven reculó levemente. Esbozó una sonrisa amistosa, como si quisiera sacar el aguijón de su sarcástico comentario. Y además continuó por un camino que discurría mucho más lejos de una confrontación. ¿De qué sirve ser inmortal si te niegas los placeres sencillos de la vida? Resulta complicado disfrutar de esos placeres, reflexionó ella con mordacidad, cuando un licano te está destrozando la garganta y dándose un banquete con tus intestinos. Aspiró profundamente. No quería volver a librar viejas batallas. Puede que deba tratar de aprovechar la presencia de Craven, ahora que tengo su atención. Señaló la foto ampliada de la pantalla del portátil. ¿Ves a este humano?
Ahora fue Craven quien dejó escapar un suspiro de impaciencia. Se tomó un momento para inspeccionar la manicura impecable de sus uñas, que aparentemente eran más importantes para él que la muerte de dos ejecutores. ¿Qué pasa con él? No estoy segura, empezó a decir Selin, pero empiezo a sospechar que los dos licanos. Craven le interrumpió al ver que el repentino resplandor de unos faros pasaba por delante de la ventana. Selin comprendió que Soren acababa de llegar con los dignatarios del aquelarre del Nuevo Mundo. Maldita sea, pensó. Sus invitados no podían haber sido más inoportunos, justo cuando estaba a punto de contarle a Craven mi teoría. El regente esbozó una sonrisa luminosa, y su sombrío humor pareció cambiar de repente. Ahora, por favor, ponte algo absolutamente deslumbrante y date prisa. Su pecho se expandió bajo el elegante traje de noche, como un gallo pavoneándose frente al gallinero. He planeado una velada gloriosa, ya lo verás. Se encaminó a la salida, pero Selin no había abandonado todavía la idea de explicarle sus preocupaciones con respecto a los licanos. Para bien o para mal, era el líder designado del aquelarre, y tenía que estar al tanto de aquello. Craven, esto es serio, le dijo. Creo que el enemigo lo estaba siguiendo. Craven se detuvo en la puerta y se volvió hacia ella con una expresión de desconcierto en el rostro, como si Selin acabara de hacer un chiste malo y él no terminara de cogerlo. Eso es absurdo, dijo. Si no es por la carne, ¿para qué iban a seguir los licanos a un simple humano? Capítulo 7. Gemidos y sollozos ahogados escapaban de las bocas amordazadas de los dos cautivos humanos, maniatados como pedazos de carne y desnudos hasta la cintura. Los hombres colgaban de una barra de metal que discurría a todo lo largo del techo de la abandonada estación de metro. Les habían tapado la boca con mordazas de nylon, y su carne mortal estaba llena de golpes y moratones. Singe no prestaba la menor atención a los incoherentes gemidos de los hombres. Después de todo no eran más que cobayas de laboratorio. A él le interesaba la química de su sangre, no su conversación. La derruida estación de metro había sido transformada en un improvisado laboratorio y enfermería. Había tubos de ensayo, jarras, redomas y materiales de laboratorio, dispuestos en toscos bancos hechos de madera contrachapada y restos de metal reciclado. Del techo colgaban mugrientas lágrimas de plástico transparente que dividían la cámara sin compartimentos separados. Los improvisados fluorescentes proporcionaban la iluminación justa para que Singe pudiera llevar a cabo su trabajo. El oscuro y sucio local no estaba ni mucho menos esterilizado, y el científico licano lo sabía perfectamente. Pero, ¿qué podía hacer? Esconderse bajo tierra tenía sus desventajas. Fotos, mapas y notas garabateadas cubrían la práctica totalidad de las baldosas agrietadas de las paredes. Había cuadernos con canutillo, que incluían larguísimas listas de nombres meticulosamente tachados. En el centro de aquel collage de papeles había un elaborado árbol genealógico, presidido por un solitario nombre escrito en grandes letras negras: Corvinus. Puede que hubiese interesado a los dos humanos maniatados el saber que sus nombres y sus rostros se encontraban entre los que podían verse en las abarrotadas paredes, o puede que no. En las presentes circunstancias, Singe dudaba sinceramente que los dos desgraciados especímenes sintieran demasiado interés por los elementos más destacables de su árbol genealógico. ¡Qué pena!, pensó. Es una historia fascinante. Singe, un licano de rostro ajado, vestido con una manchada bata de laboratorio, de color marrón. Tenía el cabello escaso, la frente arrugada y una expresión maliciosa que recordaba a la de un zorro. Con toda meticulosidad, colocó una aguja hipodérmica de calibre 33 en una jeringuilla vacía, y a continuación se aproximó al mortal, al que había denominado Sujeto B. Los ojos del humano se abrieron de alarma al ver la enorme jeringuilla, y sus apagados gritos cobraron un tono más agudo. Forcejeó en vano contra sus ataduras, incapaz de liberarse. Singe se colocó detrás del aterrado espécimen y esperó en silencio a que el humano cejara en sus fútiles esfuerzos. Al cabo de unos momentos, el exhausto mortal dejó de debatirse y se dejó caer contra sus ataduras, resignado aparentemente a lo inevitable. Singe levantó la jeringuilla y con total falta de entusiasmo se la clavó al espécimen en la yugular. El sujeto B se retorció de agonía.
Un chillido apagado atravesó su mordaza, y sus venas torturadas se hincharon como las ramas de una planta trepadora. «Vamos, deja de lloriquear», dijo Single con impaciencia. No era famoso por su capacidad de inspirar consuelo. Su acento austriaco revelaba su nacionalidad. «No puede ser tan malo». Abrió el émbolo y la jeringuilla se fue llenando de oscura sangre venosa. Esperó hasta tener varios centímetros cúbicos del viscoso líquido, y entonces sacó abruptamente la aguja del cuello del espécimen. Siguió saliendo sangre de la punción, así que Single se apresuró a taparla con un vendaje, por si acaso necesitaba mantener al espécimen con vida. Un vendaje idéntico a este recubría ya la garganta del otro espécimen, alias sujeto A. Dejando atrás el tembloroso humano, atravesó la enfermería hasta un mostrador toscamente cortado, donde había una redoma de cristal marcada con la etiqueta B, donde vertió con frialdad y eficiencia el contenido de la jeringuilla. Sus cansados ojos castaños examinaron la redoma, ansiosos por ver cómo reaccionaba la sangre del sujeto al catalizador. Un cronómetro electrónico desgranó los segundos. «Es una lástima que no pueda publicar mis descubrimientos en ninguna de las revistas médicas establecidas», pensó. Singer había sido un prominente bioquímico en su Austria natal, antes de ser reclutado por la camada por el mismísimo Lucian, quien le había ofrecido al moribundo científico la inmortalidad a cambio de su lealtad y su genio. Pero supongo que en tiempos de guerra es necesario un cierto secreto. Una puerta situada en la parte trasera del laboratorio se abrió de par en par, y Lucian entró, acompañado por un palpable aura de fuerza y autoridad. Su lustroso abrigo marrón barrió el suelo. No perdió el tiempo con preámbulos. «¿Algún progreso?», preguntó. Single inclinó la cabeza con un gesto de referencia frente al líder de su manada. Abrió la boca para contestar, pero se vio interrumpido por el agudo zumbido de otro cronómetro electrónico. «¡Ah! ¡Perfecta sincronización!», pensó con una sonrisa en los labios. «Vamos a averiguarlo». Volvió su mirada hacia otra redoma. Está marcada con A. Le dio una suave sacudida para asegurarse de que sus componentes se mezclaban bien, y a continuación su expresión se pintó de decepción, al ver que la solución carmesí se volvía completamente negra. «Negativa», anunció con tristeza. «De nuevo negativa». Lucian frunció el ceño, evidentemente contrariado por los resultados del experimento. Single, sin embargo, era consciente de que la ciencia avanzada a base de prueba y error. Más tarde o más temprano, tendremos que localizar al espécimen correcto. Temblaba de placer con solo pensar en el día glorioso en el que por fin diera con el medio de acabar con sus primos vampíricos de una vez y para siempre. Pero aún no había llegado, por lo que parecía. Una expresión filosófica se aposentó en sus rasgos lupinos, mientras se acercaba a una de las voluminosas listas de nombres que llenaban las paredes. Con un suspiro de resignación, tachó el nombre del sujeto A. James T. Corbin. Michael Corbin estaba leyendo el texto impreso y medio borrado de la puerta de su taquilla en el hospital Caroli. Un montón arrugado de papeles de color verde, vómito, quedaron dentro de la taquilla cuando Michael cerró la puerta con un chirrido metálico. Bostezando, se puso una camiseta negra y se dispuso a volver a casa. Eran las 5:30 de la mañana. Habían pasado casi 9 horas desde el tiroteo de la estación de metro, y la sangre de su ropa se había secado del todo, pero Michael se sentía aún aterrado y conmocionado. ¿Vas a casa? Michael se volvió y se encontró con su colega, Adam Lockwood, el otro residente americano del hospital, un hombre alarguilucho de cabello corto y negro. Estaban a mediados de los 30 y tal, algo, pero el agotamiento acumulado le hacía parecer mucho mayor. Sus gafas de montura de cuerno no lograban disimular los oscuros e hinchados círculos que rodeaban sus ojos. Llevaba un estereotipo colgado del cuello, y un par de motastos de metal asomaban por las solapas de su gastada bata blanca. Estaba tomándose lo que debía de ser su 9ª o 10ª taza de café. «Sí», respondió Michael. «Nicholas me ha dado unas horas libres». Adam asintió con el aire de alguien que se estuviera solidarizando con él, y Michael se preguntó si parecía la mitad de cansado de lo que se sentía. Probablemente, pensó. «Por cierto», añadió Adam, «me han dicho que ayer hiciste un trabajo magnífico con aquella chica». Michael logró esbozar una sonrisa sombría, antes de coger su gabardina y dirigirse a la salida arrastrando los pies.
Estaba impaciente por regresar a su apartamento. Con suerte estaría en la cama antes de que saliera el sol. Pero antes tenía que visitar a alguien. Momentos después se encontraba en la unidad de cuidados intensivos, mirando desde el otro lado de una gran ventana de cristal a la chica herida del metro. La adolescente húngara acababa de salir del quirófano y estaba inconsciente y conectada a un equipo de soporte vital. Michael sintió un arrebato momentáneo de furia. La pobre chica no había hecho nada para merecer aquello. Solo había estado en el peor momento, en el sitio menos indicado. Igual que Samantha, pensó desolado. Miró a la muchacha. Un monitor electrónico que mostraba formas de ondas verdes e iluminadas controlaba su presión sanguínea, temperatura corporal y pulso. Fluía sangre desde unas bolsas de plástico para reemplazar la que había perdido bajo la plaza Fenderick. Al menos los cirujanos habían conseguido estabilizar su condición. Con un poco de suerte lo conseguiría. Esta ciudad está yéndose directamente al infierno, pensó. El infierno se encontraba, en efecto, varios metros por debajo de Budapest, en un sistema de búnkeres subterráneos construido durante la Segunda Guerra Mundial. La cavernosa excavación había sido utilizada en el pasado como almacén, pero había caído en el olvido hacía mucho tiempo, y eso había provocado que fuera sumiéndose en un estado de penoso abandono. Los suelos del búnker estaban llenos de escombros, entre charcos de agua estancada y apestosa. Colgaban cadenas oxidadas del techo abovedado que se extendía a gran altura, y sus extremos rozaban contra los restos enmarañados de pasarelas metálicas en ruinas. Arañas, cucarachas y otras alimañas infestaban hasta el último rincón del olvidado santuario, y se extendían por sus paredes. Pero curiosamente, en el recinto del tamaño de un hangar no podía encontrarse una sola rata o ratón. Ni siquiera los más famélicos roedores eran tan estúpidos como para aventurarse en aquel purgatorio creado por el hombre. Empleados ahora con rudimentarias chozas y barracones, los ruinosos refugios eran el hervidero de una vida predatoria. Brillaban luces parpadeantes por las ventanas agrietadas y cubiertas de hollín. Los licanos humanos iban de acá para allá, dedicados a sus propios asuntos, mientras que otros miembros de la manada, los que preferían la forma canina, vagueaban entre los escombros y los restos como perros de basurero. Entre las sombras brillaban bestiales ojos de color azul. El húmedo techo goteaba agua, y el eco de los constantes y diminutos chapoteos resonaba en las paredes desmoronadas y mohosas. Reinaba en el aire fétido el denso olor de los cuerpos sin lavar, tanto humanos como lupinos, pero a pesar de la numerosa población que habitaba el abandonado búnker, no había una sola fogata encendida. Caminaran a 2 o a 4 patas, los licanos preferían la carne cruda y sangrante. Más allá de la enorme cámara central, se extendía por todas las ruinas del viejo sistema de fortificaciones un oscuro y retorcido laberinto de pasillos, medio derruidos por el efecto de la guerra. Estancias siniestras, ventanas cegadas y baldosas de porcelana hechas añicos, como un manicomio diseñado, construido y decorado de manera expresionista por los propios pacientes. Desnudo y cubierto de sangre, Wraith llegó tambaleándose por uno de aquellos corredores tenebrosos. Caminaba encorvado por el peso del cuerpo lleno de balas de Trix y encogido de dolor por las brillantes estrellas de plata que tenía clavadas en el pecho. A cada agónico paso que daba maldecía a los ejecutores en general y a la zorra que le había arrojado las estrellas en particular. Se acerca su hora, recordó, y sacó fuerzas de las espantosas imágenes concebidas por sus deseos sobre la carnicería que se avecinaba. Solo 2 noches más, y estos apestosos vampiros tendrán por fin lo que se merecen. Lucian lo tiene todo planeado. Al fin, después de lo que se había antojado una caminata interminable por el inframundo, logró llegar hasta la tosca enfermería, donde encontró a Lucian y a Singe. Un par de humanos muertos, con las gargantas cortadas limpiamente, colgaban aún de los techos manchados de hollín en la estación. Al ver sus miradas sin vida, Rey supuso que aquellos sujetos experimentales debían de haber resultado tan poco satisfactorios como los anteriores, lo que contribuyó a que se sintiera aún más enfurecido y avergonzado por haber dejado que el estudiante de medicina norteamericano se le escapara. «¡Malditos sangrientos!», volvió a pensar. «Todo ha sido por su culpa». Depositó el cuerpo ensangrentado de Trix sobre una mesa de examen vacía, y a continuación miró a Lucian y a Singer.
En su rostro podía leerse las huellas del dolor y el agotamiento, pero sabía que Lucian querría que le diera su informe antes de pensar siquiera en descansar o recibir asistencia médica. «Nos tendieron una emboscada», dijo con voz tensa, mientras se apoyaba en la mesa de metal. Su profunda voz resonaba como un tambor hueco. «Ejecutores, 3 en total. Matamos a 2, pero uno de ellos logró escapar. Una hembra». Lucian recibió la noticia con una expresión severa e inescrutable. ¿Y el candidato? Reis bajó la cabeza. De haber tenido una cola, la hubiera escondido entre las piernas. «No conseguimos atraparlo», admitió. Lucian dejó escapar un largo suspiro de exasperación. Mientras aprestaba los puños a ambos lados del cuerpo, se volvió lentamente hacia la ventana manchada de grasa, y dejó que su mirada se perdiera al otro lado. «¿Es que tengo que hacerlo todo yo personalmente?», musitó entre dientes. Reis estuvo a punto de replicar algo, pero en el último momento cambió de idea. «Mejor que me redima con actos, no con palabras», decidió mientras se juraba que no permitiría que Michael Corbin u otro candidato cualquiera se le escapara de nuevo, y que el cielo se apiade de cualquier vampiro que se interponga en mi camino. El cuerpo, que había quedado sobre la mesa de examen, atrajo la atención de Single. «Mira qué estropicio», dijo mientras contemplaba con aire circunspecto los agujeros sanguinolentos del pecho de Trix. «Munición argentea, de alto contenido», le informó Reis. «Le impidió transformarse». El científico austriaco no parecía demasiado impresionado por la violenta muerte de Trix. Cogió un par de forces de acero inoxidable y empezó a revolver en las heridas del pecho del licano muerto. Los sonidos carnosos hechos por la exploración descuidada del doctor provocaron náuseas a Reis, pero al cabo de unos momentos, Singer logró extraer una brillante bala de plata con forma de champiñón. «No tiene sentido buscar las demás», declaró, guardándose mucho de no tocar con sus propias manos el tóxico fragmento. El científico lo dejó caer sobre una bandeja de metal manchada de sangre. «La plata ha penetrado en sus órganos. La regeneración es imposible en este punto». Reis ya se había dado cuenta. Reconocía un licano muerto en cuanto lo olía. «Esta te la debo, zorra», pensó mientras recordaba a la hembra. «A ti y al resto de tu raza». Tras haber acabado con Trix, Single lanzó una mirada de aprecio al propio Reis. «Ah, pero para ti aún hay esperanza, amigo mío». Se le acercó e inspeccionó sus heridas. Las puntas de plata de los shuriken sobresalían de su piel morena. «Vamos a echar un vistazo más de cerca a estas feas estrellitas, ¿te parece?» Sustituyó los forces manchados ahora de sangre por una llave inglesa negra de acero y sujetó con ella una de las estrellas arrojadizas del pecho ancho y lampiño de Reis. El herido licano se preparó para sufrir. «Relájate», le dijo Single, mientras introducía la llave en un agujero de la estrella y empezaba lentamente a aplicar presión. Giró la llave y Reis se encogió del dolor. Mordió con todas sus fuerzas para no gritar, pero un gemido estrangulado escapó de su garganta. Ajeno al evidente sufrimiento del otro licano, Singe utilizó la llave para activar el mecanismo de apuntado de la estrella. ¡Clic! La punta de la estrella se replegó al interior del disco de plata, y el doctor sacó lentamente el arma de la carne de Reis, un agónico milímetro tras otro. «¿Lo ves?», anunció mientras sostenía el alto disco de plata. «No ha sido tan malo». «Para ti es fácil decirlo», pensó Reis mientras fulminaba con la mirada al sonriente científico licano. El proceso de extracción había sido dolorosísimo, y aún había que sacar otras 3 estrellas. A varios pasos de ellos, Lucian decidió al fin salir de su silencio meditabundo. «Los vampiros no se han dado cuenta de que estabais siguiendo un humano, ¿verdad, Rey?» El tono de urgencia de la voz se abrió paso a través del dolor que estaba sufriendo Reis. «No», replicó el maltrecho licano, al mismo tiempo que Singh introducía llave inglesa en la siguiente estrella. ¡Ah! Clic, la segunda estrella salió de su pecho. Reis jadeó y tragó saliva antes de volver a hablar. «Quiero decir, creo que no». La incertidumbre de su voz escamó a Lucian. Avanzó hacia Reis para extraer la información del mismo modo que Singh estaba extrayendo las estrellas venenosas. ¿No lo crees o no lo sabes? Singer insertó la llave en la tercera estrella, y Reis necesitó todo su autocontrol para no encogerse de dolor. «No estoy seguro», balbuceó, en medio de un nuevo arrebato de agonía.
Clic. Las puntas afiladas de la estrella se replegaron, pero el arma se negó a abandonar el músculo y el hueso de Reis. Singet tuvo que mover la llave de un lado a otro durante un rato, lo que dolió como el infierno, pero finalmente el disco de plata se soltó. «Oh, este último estaba realmente metido», comentó Single con alegría al tiempo que lo dejaba caer en la papelera con el resto de los desechos de plata. Reis advirtió que la bolsa de basura tenía el símbolo que se utilizaba universalmente para los desechos biológicos, por lo que los licanos se refería, la plata era tan tóxica como el plutonio. «Que me lo digan a mí», pensó con irritación. Un rugido empezó a formarse en el fondo de su garganta. Sus manos se convirtieron en garras y en afiladas uñas empezaron a extenderse imperceptiblemente. Un cronómetro electrónico zumbó en ese momento, y Singe se apartó de él y le concedió un momento de respiro. El científico austriaco inspeccionó apresuradamente una fila de tubos de ensayo de cristal que contenían un fluido líquido. Reid había pasado el tiempo suficiente en aquel laboratorio para saber que aquel no era el resultado que Single y Lucian estaban esperando. «Negativas, todas ellas», dijo Single sacudiendo la cabeza. «Nos estamos quedando sin candidatos rápidamente». Se acercó al árbol genealógico de la pared y subrayó el nombre situado cerca del fondo del complicado gráfico. «Así que debo insistir con toda vehemencia en que echemos un vistazo al tal Michael Corbin». Lucian dirigió a Reis una mirada mordaz y a continuación salió sin decir nada de la enfermería. Single se volvió hacia Reis con una expresión divertida en su rostro marchito. «Enhorabuena. Creo que acabas de colocarte a la cabeza de su lista negra. Después de los vampiros, claro». «No ha sido culpa mía», pensó Reis indignado. No sabía qué era lo que más le enfurecía, si el desprecio silencioso de Lucian o la mofa del doctor. Encolerizado, decidió no esperar a que Single aplicara la llave a la cuarta y última estrella. Gruñendo como un perro rabioso, se arrancó el proyectil de la carne con las manos desnudas, ignorando el ardiente calor que le provocaba la plata. Las afiladas puntas de la estrella le desgarraron la carne mutilada y desnuda. Mano sangre de la herida, brotó humo de sus dedos, mientras Reis echaba la cabeza atrás y aullaba con todas sus fuerzas.